Rato no se escuchaba nada. Buenos días, excelencias, buenos días, hermanos sacerdotes, religiosas, hermanos laicos todos. Aterrizando la vida de la gracia, nos encontramos que uno de los sectores hoy más discutidos, indiscutiblemente, es el tema de la situación de los divorciados vueltos a casar en la iglesia. Si bien todos gozamos, aspiramos a una vida, estamos llamados, convocados por nuestro bautismo a una vida de santidad, es cierto que en el camino de todos los días nos vamos encontrando con situaciones no siempre tan fáciles. Mantener la vida de gracia es un reto, es una tarea, es un ejercicio al que estamos llamados y convocados todos. La llamada a la santidad es propia del sacramento del bautismo, cada quien en su camino, en el estilo vocacional que haya abrazado. Pero aquellos que abrazan el camino matrimonial se dan cuenta de que si bien se casan, particularmente quienes lo hacen con el sacramento del matrimonio, se casan con una ilusión muy grande para toda la vida, tratando de vivir una eterna luna de miel. Nos damos cuenta de que esto no es tan fácil. Y no son pocos los matrimonios, no son pocas las parejas quienes, después de haber contraído el sacramento del matrimonio, tristemente, por las circunstancias, por la historia de cada pareja, en muchos casos este matrimonio fracasa. Este matrimonio se fractura, este matrimonio entra en crisis, y aquello para lo que se habían casado resulta que no se pudo lograr. No son pocas las parejas o las personas casadas y que se han divorciado, que intentan un nuevo matrimonio y que dan el paso con un nuevo matrimonio solamente en el plano civil, ya que el sacramento del matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte los separe. Sin embargo, hay esa aspiración de quienes se divorcian y se vuelven a casar, hay esa aspiración de santidad, hay esa sed de la vida de la gracia, y particularmente hay esa sed de la Eucaristía. La doctrina de la Iglesia nos dice que aquellos que se divorcian y viven en una segunda unión solo por lo civil, dada su situación de irregularidad, no pueden confesarse, no pueden comulgar. Y esto causa graves y serios problemas. Este problema, esa situación lo ha enfrentado la Iglesia desde hace muchos siglos. Y se ha constantemente, permanentemente, la doctrina de la Iglesia que acepta, que invita al altar, a la comunión eucarística y desde luego al sacramento de la reconciliación, aquellos que pueden vivir permanentemente su vida de gracia. Pero quienes se divorcian y se vuelven a casar por su situación de irregularidad, que decir por el adulterio, no pueden confesarse y comulgar, si esto es de una manera estable. Y no fueron pocos los años, muchas décadas, incluso algunos siglos, que la Iglesia consideraba a quienes se divorciaban y se volvían a casar solo por lo civil, los consideraba excomulgados. Incluso el Código del Derecho Canónico, que funcionó a partir de 1917, lo decía de una manera tal vez hasta implacable: aquellos que se mantengan en un contubernio ilícito son ipso facto excomulgados. Esto ofendía a las parejas, lastimaba a las parejas. Esto alejaba de la Iglesia a no pocas personas que se querían acercar y que querían seguir viviendo su vida de amistad con Dios. ¿Quién no tiene amigos divorciados vueltos a casar?
¿Quién no tiene familiares que están viviendo una situación como esta y se han sentido, sí, agredidos, separados, rechazados? Y el término que se ha utilizado, excomulgados de la vida de la iglesia. La iglesia, sin embargo, ha estudiado más esto, se ha acercado con un corazón mucho más sensible al pueblo de Dios. Y a partir de, hay que decirlo ya de una manera ya oficial, a partir de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, que se publicó en 1981, ya da un cambio copernicano, un cambio enorme en esta situación. Dice, palabras más, palabras menos, el Papa Juan Pablo II: no se consideren, no están separados de la iglesia, no están excomulgados. Están llamados, están convocados los divorciados vueltos a casar, están convocados a vivir su vida de gracia. Esto también es sumamente importante. Los divorciados vueltos a casar, aunque no puedan acercarse al sacramento de la reconciliación y no puedan acercarse tampoco al sacramento de la Eucaristía por su situación permanente de pecado, mientras la mantengan, no quiere decir que no puedan ser sujetos de la gracia de Dios. Y aquí es algo, me parece, sumamente delicado, importante, que hay que leer con un poquito de atención. San Juan Pablo II dice: aquellos que quieren acercarse a Dios, que tienen el deseo legítimo de vivir en comunión con Dios, aunque no puedan comulgar, practicando sus buenas obras, haciendo su oración, ayudando a los demás, educando a sus hijos en la fe católica, estos están llamados, sí, a vivir su amistad con Dios. No pueden recibir la gracia del sacramento, ni de la confesión, ni de la Eucaristía, pero sí pueden recibir la gracia de Dios que les es dado a través de otros caminos. Es por eso que Juan Pablo II inaugura una nueva manera de acercarse a la iglesia de estas parejas divorciadas vueltas a casar. Obviamente el Papa Juan Pablo, y ningún papa puede cambiar la doctrina revelada. Los papas están llamados, el magisterio de la iglesia junto con los obispos, están llamados a custodiar la doctrina de la iglesia, a custodiar la doctrina revelada, a ayudarla a ser más accesible, más fácil de comprender, y ayudar a todo el pueblo de Dios a acercarse a su comunión con Dios. Pero la comunión no es solamente la Eucaristía, hay otras formas de comunión también. Es por eso que junto con el Papa, junto con los obispos, los sacerdotes, los pastores, estamos llamados también a ayudar a estas parejas a que no se consideren separadas de la iglesia. Juan Pablo II dice: tenemos que tratar a los divorciados vueltos a casar como una madre misericordiosa trata a sus hijos. Estas palabras de San Juan Pablo II son tremendas. Que los pastores tratemos a los divorciados vueltos a casar como una madre misericordiosa. Y utiliza otra frase Juan Pablo II: con solícita caridad. Con solícita caridad. Es por eso, queridos amigos, que le he pedido a estos matrimonios que han sido presentados que nos hablen un poquito de esto. ¿Cómo viven ellos? Los tres matrimonios son divorciados, vueltos a casar. ¿Cómo viven ellos esta relación con Dios, esta pertenencia a la iglesia, esta aspiración a su vida de santidad? ¿Cómo viven la gracia de Dios? ¿Cómo viven su vida de comunión con Dios? Yo le voy a pedir a alguno de los matrimonios que nos haga el favor. Ustedes, Milo, por favor.
¿Cómo viven ustedes como matrimonio, como pareja divorciada vuelta a casar? ¿Cómo viven su gracia? Buen día a todos. Me voy a permitir presentar. Diana es mi esposa, tenemos Hermilo Solís, su servidor, tenemos 29 años, 7 meses de casados, tenemos 3 hijos, un nieto. Nosotros vivimos la gracia de Dios. Diana les va a comentar. Muchas gracias, buenos días. Muy amables por su atención. Estoy un poquito nerviosa. Tratamos de vivir estos casi 30 años a través de la oración. La oración para nosotros es un verdadero regalo de Dios. Es la comunión. Nosotros le podemos hablar, a Él lo escuchamos. Practicamos la oración en forma individual, en pareja, con la familia y diferentes modalidades de oración, escrita, rezada, cuando acudimos a misa, cuando vamos al Santísimo. Para nosotros es una manera de estar en contacto con Dios, agradarlo. Buenas obras también, obrar correctamente, pensando cómo agradarlo, qué haría Jesús en mi lugar, en todo nuestro actuar, en toda nuestra vida, educando a nuestros hijos, con nuestro entorno primero, en nuestra área de trabajo, siendo buenas personas, personas de bien. Y también a través de la penitencia, nosotros no podemos comulgar, no podemos acceder al sacramento de la comunión, y es un sentimiento de tristeza, de añoranza, porque cuando éramos jóvenes sí acudíamos, sí sabíamos, sí sentíamos la presencia del Señor. Ese sentimiento para nosotros hoy es dolor y se lo ofrecemos. Es una especie de penitencia. Esas son las 3 formas en las que intentamos, en las que hemos caminado durante casi 30 años. Oración, buenas obras, penitencia, de esa manera. El camino de la penitencia del divorciado vuelto a casar es exactamente como Diana lo ha dicho. Yo quisiera platicarles una pequeña anécdota en esto. Hace algunos años, conversando en la conferencia del episcopado, en alguna asamblea de obispos, les hizo la visita precisamente preparando el Congreso Eucarístico Internacional que se desarrolló en el 2008 en Quebec, allá en Canadá. Visitó a los obispos de México el cardenal Marc Ouellet, que en aquella ocasión era el cardenal arzobispo de Quebec, ahora es está al frente de la congregación, de la Sagrada Congregación de los Obispos, allá en Roma. Y mientras hacíamos antesala, los obispos estaban de México hablando un poco de algún tema privado. Tomábamos un café allá afuera, los secretarios ejecutivos. El cardenal Ouellet nos platicó esto: las parejas divorciadas vueltas a casar, además de sus buenas obras, como nos han dicho, además de su oración, tienen un camino que les hace acceder a la gracia de Dios por la penitencia. ¿Por qué por la penitencia? Lo que Diana acaba de decir. Todo divorciado vuelto a casar tiene apetito de la Eucaristía, tiene ganas de comulgar. El dolor de no poder hacerlo, porque tampoco se trata de esconderme. No voy a ir a una parroquia donde nadie sepa que soy divorciado vuelto a casar, donde el padre no sepa nada. ¿A quién queremos hacerle trampa? Y decía el cardenal Ouellet, el respeto a la doctrina de la Iglesia, el no poder acceder a la comunión sacramental, pero sí a la comunión espiritual,
esa penitencia se convierte, se traduce en gracia de Dios. Por eso esos tres caminos que nos han dicho ellos, las buenas obras, la oración y la penitencia, son fuente de santidad para las parejas divorciadas vueltas a casar. Un aspecto que es muy importante, decíamos hace un rato, es el trabajo de los sacerdotes, de los presbíteros, de los párrocos, de los capellanes, desde luego de los obispos. Cómo los sacerdotes tenemos la obligación, como dice San Juan Pablo II, de ayudar, de orientar, de acompañar a las parejas divorciadas vueltas a casar. Sin embargo, sabemos que en la práctica a veces esto no siempre es fácil, esto no siempre se logra. ¿Cómo han vivido ustedes, queridos amigos divorciados vueltos a casar, cómo han vivido ustedes el trato de sus sacerdotes? De los sacerdotes que ustedes tratan, que ustedes conocen, de los sacerdotes con los que se han relacionado. ¿Los han ayudado? ¿Los han perjudicado? ¿Los han orientado? ¿Cómo ha sido este trato? Bueno, buenos días. Me presento, soy Carlos, Ada, mi esposa. Llevamos casados 17 años, tenemos 3 hijos y una nieta. Y pues efectivamente nos topamos en algunas ocasiones con el acompañamiento de los pastores, pero así como también nos acompañan en este camino, nos hemos pues encontrado con amargas experiencias de que se nos impide a veces participar en la celebración de la misa. Pero encontramos un grupo de divorciados vueltos a casar que nos han guiado y nos han acompañado en este camino que pues sí en realidad conlleva pues un esfuerzo mucho mayor, y para ello pues mi esposa Ada les va a relatar. Buenos días. Desde hace 7 años conocimos este grupo que nos permitió reencontrarnos nuevamente con Jesús, que nos ayudó en el matrimonio a cambiar ese camino de soledad, donde conocimos que no había una sentencia de excomunión, que había una privación de la comunión eucarística. ¿Qué hicimos? Descubrimos que somos hijos, somos hijas de Dios por el sacramento del bautismo, que tenemos muchas maneras más de alcanzar la gracia de Dios: la oración, las buenas obras, participar en el sacrificio de la misa, la comunión espiritual. Ese descubrimiento no hubiera sido posible si en nuestro andar no hubiéramos encontrado pastores que nos abrazaron, que nos guiaron, que nos recibieron como Jesús, yo creo que hace 2000 años lo hizo, que nos guiaron, como dice San Juan Pablo II, con solícita caridad, porque creemos, porque estamos seguros que Dios Padre, que Jesús no quiere la muerte del pecador, que quiere ese reencuentro, ese amor, esa alegría en Él. Creemos que su amor, su misericordia es tan grande, y de verdad esa transformación fue trascendental en nuestras vidas. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos el amor de Dios y su misericordia si no podemos sentirnos incluidos en la iglesia? Si participar en ella se muestra difícil. Nuestros hijos son el principal motor. No queremos de ninguna manera que ellos atraviesen por este
este camino. También nos hemos topado con algunos pastores que creemos que por tiempo, sabemos que hay muy pocos pastores para todos los católicos que somos, que por quizás desconocimiento de las disposiciones que San Juan Pablo y que incluso el Papa Francisco en la exhortación Amoris Laetitia nos habla, ¿no? Donde pues habla de esta situación que de por sí, de verdad tiene, hay situaciones difíciles y dolorosas por sí mismas, pero que creemos que los pastores, los sacerdotes nos deben apoyar, guiar, y cuando no tenemos esa recepción, sí es doloroso. Una de las anécdotas un poco tristes o muy tristes fue para el bautizo de nuestro primer hijo. Nosotros, bueno, estábamos muy contentos de estar allá, y el pastor en ese momento, el sacerdote, nos hizo sentir, nos señaló, nos lastimó al señalar que no estábamos casados por la iglesia. Fue un momento triste, un momento en el que sentimos que éramos católicos, cristianos de segunda o tercera, de tercer nivel, ¿no? Sin embargo, pues, fuimos creciendo, descubrimos estas nuevas formas de estar y de buscar la gracia de Dios, que creo que es el camino que todos al final buscamos. También vemos que en este andar existen pastores, sacerdotes que quizás por mostrar una cara amable de su ministerio permiten situaciones que van en contra del ministerio de la iglesia. No queremos eso, tampoco queremos ellos. Nosotros sabemos cuál es nuestra situación, sabemos qué podemos hacer, sabemos qué no podemos hacer. Acompáñenos con sincera humildad, les pedimos esa guía. Ustedes representan para nosotros la posibilidad de sentirnos incluidos, acompañados, guiados. Y como dice la oración, no queremos apartarnos de Jesús. Esto que Adi acaba de comentar es muy delicado, porque a veces los sacerdotes, cuando se nos acercan los fieles que están en esta situación y nos platican la razón por la que se divorciaron o por la que volvieron a contraer matrimonio, pues muchísimas veces nos sentimos muy solidarios con ellos. A veces un hombre, una mujer fractura su primer matrimonio por una infidelidad, por un maltrato, por violencia, y de repente descubren una segunda oportunidad de un hombre bueno, de una mujer buena, que quieren estar cerca, quieren vibrar cerca de la iglesia, y cuando quieren acercarse a la Eucaristía, estando en esa situación, decíamos, de irregularidad, no faltan algunos hermanos sacerdotes que le dicen: oye, pues yo sí comprendo tu situación, la iglesia dice esto, pero yo digo otra cosa. La iglesia enseña o prohíbe o limita un poco tu participación, pero yo soy muy comprensivo contigo. Yo soy un pastor muy comprensivo, yo soy de manga ancha, yo soy más abierto, y por lo tanto tú sí puedes comulgar, no importa la situación en la que estés viviendo.
lo que Adi acaba de decir es muy cierto. No queremos sacerdotes, no queremos sacerdotes carnales, que entendemos esa expresión, sacerdotes cómplices. No se trata de eso. Se trata de, queremos sacerdotes, pastores, que con obediencia al magisterio de la iglesia, a la enseñanza de la iglesia, podamos, como la misma enseñanza lo indica, podamos sentirnos abrazados, que los divorciados vueltos a casar se sientan abrazados por esta madre misericordiosa que acoge a todos, que quiere a todos sus hijos. Más aún, una madre, un padre, cuando alguno de sus hijos está pasando una necesidad, está pasando un problema, tiene algún dolor, tiene alguna necesidad, papá y mamá le dedican más tiempo, le dedican más atención, porque este hijo, porque esta hija que está atravesando esta situación necesita más el abrazo de un padre, de una madre, y la iglesia es una madre para ellos. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ha indicado eso también a los sacerdotes. Ayuden los hermanos sacerdotes a acompañar, a escuchar con mucho cuidado la situación de cada una de estas parejas. No podemos a priori decir: todos los divorciados vueltos a casar están apestados, aléjense, no tienen lugar en la parroquia, no tienen lugar en los grupos apostólicos. Por allá no va la cosa. Pudiésemos lograr mucho más, y quienes nos dedicamos un poco más a esto lo hemos comprobado, que aquellos que con toda obediencia y humildad, como Carlos y Adi lo acaban de comentar, acogen la enseñanza, reciben la enseñanza de la conducción de la iglesia, se sienten obviamente mucho más abrazados. ¿Cómo expresar su vida de gracia? ¿Cómo vivir en la práctica su vida de gracia? Yo le voy a preguntar a otra de las parejas, ¿cómo en la práctica de todos los días, cómo tratan de estar enchufados con esta vida de gracia, con esta relación con Dios? Gracias, Padre Manito. Muy buenos días a todos. Yo soy Alonso Pérez Yates, mi esposa Anabel Sosa. Pertenecemos a la parroquia de Cristo Resucitado y desde hace 16 años emprendimos este camino de matrimonio de conciencia. Y un matrimonio de conciencia porque ciertamente cuando uno está consciente de lo que implica verdaderamente el sacramento del matrimonio y que esté de la mano de Jesús, verdaderamente se vive otro sabor en el matrimonio. Nosotros, como muchos de los divorciados vueltos a casar, también hemos tenido ese rechazo en algunos momentos, o el sentirnos en nosotros indignos del amor de Jesús. Cuando empezamos a entender que Jesús mismo nos brinda los caminos para acercarnos a través de diferentes momentos para obtener la gracia, no nos hemos despegado de Él ni un momento, ni un minuto, a través de la oración continua, permanente, consciente, para hacerlo cómplice de nuestra vida de gracia, porque queremos, necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Nosotros tuvimos el don, el regalo de la música, del canto, y hemos puesto este don que Jesús nos ha regalado al servicio de su Eucaristía, al servicio de nuestra comunidad, en la cual participamos todos los domingos y mínimo una vez a la semana tenemos la oportunidad de estar alabando al Señor y siendo un inmerecido instrumento para hacer que los corazones de los fieles se abran y reciban, igual que nosotros, esa gracia a través de su palabra, que es una de las formas también
de preservar nuestra gracia, el acudir frecuentemente a escuchar el Evangelio, a vivir nuestra vida apegados al Evangelio, aunque sabemos que de manera irregular estamos en una condición que no se nos permite accesar a la comunión en especie, pero ahí les van a repartir ahorita esto que es nuestra comunión espiritual, que la podemos hacer frente al Santísimo o en nuestra intimidad de oración para pedirle al Señor que venga a nuestras vidas, porque lo anhelamos y no saben ustedes cuánto se anhela a Jesús cuando ya se lo perdió, cuando no hay una posibilidad práctica de recibirlo, se valora lo que se ha perdido. Nosotros añoramos y anhelamos a Jesús en nuestras vidas, y hoy se abre un camino para decir: yo puedo permanecer en gracia ante Jesús. Preguntabas, manito, cómo vivimos nuestra vida de gracia. Y como comentaba Alonso, mi esposo, tenemos y recibimos de Dios el don de la música. Entonces ese lo ponemos al servicio a través de nuestro apostolado, que es el de coros. Cantamos y alabamos todos los domingos y cada vez que es necesario y que se solicita nuestro servicio, con todo el corazón, en la certeza de que cada vez que elevamos nuestra voz, cantamos con el corazón. Y como dijo San Agustín, si no mal recuerdo, el que canta con el corazón ora 2 veces. Y yo estoy segura que el Padre recibe esa alabanza y recibe esa oración a través de nuestra música. Hay muchos apostolados en los que podemos participar, en los que podemos ayudar. A través de ese medio nos sentimos unidos a nuestra Madre la Iglesia, a nuestros hermanos con los que compartimos la fe y la certeza de un Padre amoroso y misericordioso. Por eso quisiera invitarlos a todos ustedes. Muchas veces los católicos nos sentimos tibios porque no somos participantes. Nos conformamos con ir a misa los domingos, con escuchar al sacerdote, con, si tenemos la oportunidad, pararnos y comulgar. Pero realmente, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo trabajamos día a día por ser evangelizadores, por cumplir la misión que Dios nos dio, que es de ir y anunciar su palabra? Lo podemos hacer a través de los apostolados. Busquemos en nuestras parroquias las maneras de participar, las maneras de unirnos con más personas que nos permitan compartir nuestra fe, compartir nuestra alegría, que el mundo entero sepa que somos católicos, que creemos en un Dios vivo, que estamos ahí para servirle, que no somos católicos de segunda, que merecemos su amor. Yo estoy segura que también hay muchos hermanos aquí que están pasando por la misma situación, que se han sentido lejanos, que se han sentido separados. Hoy, a través de este mensaje y a través de este testimonio, reciban la certeza de que Dios nos ama, de que no nos olvida, de que no nos abandona y no nos separa de Él nunca, de que estamos a su lado y que cuando con el corazón pedimos que venga a nuestro corazón y que venga a nuestra vida, Él lo hace porque nos ama y nos escucha. Muchas gracias. Hay tantos campos donde los divorciados vueltos a casar pueden participar. Evidentemente, no van a ser ministros extraordinarios de la Eucaristía, está claro aquello, ¿no? Déjenme platicarles algo al respecto. Haciendo un trabajo hace algunos años, una tesis sobre los divorciados vueltos a casar,
descubro que el entonces cardenal arzobispo de Bolonia, en Italia, había dirigido una carta pastoral a su comunidad, a su diócesis, sobre este tema, sobre la atención, sobre el acompañamiento de los divorciados vueltos a casar. Pero al final decía su eminencia que si bien no podían comulgar, tampoco podían participar en muchos de los grupos apostólicos de la parroquia. No podían ser catequistas, no podían ser miembros del consejo parroquial o de los consejos parroquiales, no podían esto, no podían un montón de cosas, pero que no se consideren separados de la iglesia. Siguiendo en esa investigación, me topo con una carta pastoral ahora de un arzobispo cardenal de Alemania, en Colonia. También una carta pastoral dirigida, me parece que era una carta de los obispos de la región, dirigida a los fieles de aquella región pastoral católica en Alemania, donde se pedía que se acompañara a los divorciados vueltos a casar, que no se consideren separados de la iglesia, etc. Y al final decía exactamente lo contrario que el arzobispo de Bolonia. O sea, no pueden comulgar ni confesarse, pero sí pueden participar en los coros, ser catequistas, leer en la misa, participar en los grupos, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que tenía ante mí 2 cartas pastorales de 2 arzobispos cardenales de la Iglesia Católica que en la práctica parecían contradictorias. Fui con mi asesor, Monseñor Ángel Rodríguez Luño, y le digo, ¿qué hago? ¿Qué pongo en la tesis? Porque aquí hay 2 situaciones enfrentadas. Y entonces me dijo con salomónica sabiduría, me dice, ¿qué es lo que a la comunidad menos le escandaliza? Entonces me explicaba él, me decía mi asesor, hay divorciados vueltos a casar cuyo divorcio, cuya situación familiar fue muy sonada, fue muy escandalosa, fue muy diferente, fue muy difícil, y aunque luego se divorcie y aunque luego se vuelva a casar, su situación ante la comunidad pues es de cierta reticencia. En cambio hay divorciados vueltos a casar que llevan una vida cristiana cercana, de fidelidad, no confiesan, no comulgan, pero hacen oración, educan a sus hijos en la fe, son solidarios ante las obras sociales, ante tantas cosas que se pueden hacer. Esas personas pueden participar con más devoción. Es cierto que un divorciado vuelto a casar que no puede comulgar difícilmente podrá ser la catequista de la primera comunión, pero habrá otros espacios de catequesis que no solamente es el de la primera comunión, pero hay tantos espacios de catequesis, de evangelización, donde tienen tanto espacio que se pudiesen referir. Luego, como nos acaban de decir también Anabel, como Alonso nos dicen, además la situación de la liturgia, en tantos espacios litúrgicos en los que pueden participar. En nuestra arquidiócesis de Yucatán hay tantos espacios también en las pequeñas comunidades donde todos los divorciados vueltos a casar tienen tanta cancha, tanto espacio, tanto lugar de ir creciendo y de ir educando a sus hijos, acompañando a la comunidad. Quisiéramos terminar nosotros aquí en este testimonio diciendo que ciertamente, como dice el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es el centro y la cumbre de la vida cristiana. Es lo más importante, lo que me comunica de una manera directa con el Señor, pero no es lo único. Hay muchas otras formas de acceder a la gracia de Dios. En todos estos años, y seguramente muchos hermanos sacerdotes aquí me lo podrán confirmar, en todos estos años que hemos caminado junto con los divorciados vueltos a casar, hemos descubierto a muchas de estas parejas que aunque no pueden comulgar eucarísticamente o sacramentalmente, y sí lo hacen
con la comunión espiritual, cualquiera, hoy les hemos entregado a todos la de San Alfonso María de Ligorio, aunque no pueden comulgar sacramentalmente y sí espiritualmente, llevan una vida cristiana ejemplar. Hay muchos de estos divorciados vueltos a casar que viven su vida cristiana mejor de los que sí podemos hacerlo, mejor de los que sí podemos comulgar. Y esto hay que subrayarlo. Respetemos a los divorciados vueltos a casar, queridos hermanos sacerdotes. Viven una añoranza de la Eucaristía grande. No se trata de que hagamos chafa, de que guardemos en un cajón el magisterio de la Iglesia y nos sintamos cómplices de algo que no está bien. Pero acompañemos a estos hermanos nuestros que cuando se sienten abrazados, acogidos por la Iglesia, que es una madre, su vida de gracia es ejemplar para quienes sí podemos comulgar eucarísticamente. Dios bendiga a todos los divorciados vueltos a casar. Muchas gracias a todos. Agradecemos al presbítero Jorge Carlos Menéndez Moguel y a nuestros hermanos que nos han compartido su testimonio. Les damos un fuerte aplauso nuevamente. A continuación haremos la entrega de un reconocimiento para agradecer su tiempo y su esfuerzo, y también le damos un fuerte aplauso a Monseñor Pedro Mena, obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis. Pues muchas gracias por su testimonio de vida. Creo que son un ejemplo de esa fidelidad a Cristo y fidelidad a la Iglesia. Y agradecemos al Padre Manito pues este acompañamiento que le está haciendo. Hay en otras parroquias también, por la gracia de Dios. Y creo que todos vamos comprendiendo lo que el Papa nos ha pedido en la Amoris Laetitia, esa capacidad de discernimiento para acompañar a todos en la casa de Dios, ¿verdad? Muchas gracias por su testimonio. Vamos a hacer entrega. Hacemos el reconocimiento a la señora Diana Yolanda Lara Cabrera. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Al señor Hermilo Alonso Solís Sánchez. A la señora Anabel Sosa Padilla. Al señor Alonso José Pérez Yates. A la señora Adamarisa Peniche Novelo. Al señor Carlos Fernando Ruiz Cardín. Y al presbítero doctor Jorge Carlos Menéndez Moguel. Ahora le damos un fuerte aplauso a todos y agradecemos su participación en el Congreso Eucarístico Nacional. Muchísimas gracias. Y a continuación, señoras y señores, vamos a pedirle a nuestro amigo el presbítero Luis Avilés que nos acompañe para dar